una serie que acaba de Piu. salir en Netflix en este mes de abril. Muy bien. Entonces, bueno, pues yo le dije al señor productor, esto me interesa. Y La empezamos a ver y ya la terminó. la empezamos a ver. Sí, creo que estamos muy malitos. Porque cuando le decimos a la gente como, sí, ya la empezamos. ¿Y en qué va? No, ya la terminamos. O sea, como que nosotros vemos las series hasta que terminen en un mismo fin de semana. También podemos recomendar la otra. No la hemos recomendado. No hemos recomendado otra, es cierto. Pero bueno, sí. Que no es histórica, pero está buena. La intriga está buena. Sí, está buena. Pues me llamó poderosamente la atención. Como me encanta decir eso de me llamó poderosamente. Siento que es como de señor. Sí, es como de señor opinólogo. Me llamó poderosamente la atención. Y dije, eso lo tengo que ver. Como la familia Peluche. Dije, eso me interesa. Y entonces, pues nos la echamos el fin de semana. Aquí están viendo ya en pantalla el cartel. Y la verdad es que la historia me pareció fascinante. Y también me pareció increíble que no la supiera. Fíjense. Sí, la verdad la historia es interesante, como dices. Yo no sé, ¿por qué no? Pues es que ¿Qué soy yo. sé yo? Bueno. Soy un ruido. Es que ya les Yo contamos. yo tengo una queja. Una crítica constructiva. Siento que, pues supongo que está hermana. Siento que la historia está muy buena, la verdad. La historia está buena, pero siento que a la serie le falta así un punch. Yo te voy a decir qué es lo que sentí. La historia es fascinante y el casting... A ver, es que ahorita les cuento por qué me sorprendió no conocer esta historia. Pero el casting de ciertos personajes históricos, a los que ahorita entraremos con lujo de detalle, es una cosa bárbara. Sí. Pero bárbara. O sea, tú ves a los actores y ya cuando entiendes quién es, dices... Es que es él, es que lo revivieron para la serie. O sea, está impresionante. Sí. Desde el primer personaje histórico que aparece ahí, sí te quedas muy impactado por el casting. Pero lo erraron mucho el casting y siento que ese es el tema. Con la actriz principal. Sí. La actriz principal, que es un personaje histórico que sí existió. Todos los personajes que están viendo en el cartel sí existieron. La verdad es que es un gran personaje, o sea, no le hicieron justicia. Me puse a leer, porque obviamente soy una ñoña, entonces en cuanto terminamos de ver la serie, me puse a buscar las biografías de cada uno de los personajes que vimos en la serie. Además no se parece. No se parece. Ella sí no se parece. Ella no se parece, pero la actriz no es muy buena. No, la actriz no es muy buena. Y el problema es que es la actriz principal. Sí. Y entonces siento que si hubieran casteado mejor a esa actriz, todo hubiera sido mejor. Es que mira, aquí lo hice muy bien. Y también Ever Luna, que también anda por tierras tecamenses, que coincide con lo que yo dije. Y Raúl dice, las actuaciones no me encantaron, pero la historia muy cool. Es que es eso, la historia es una gran historia. O sea, no manches la historia. Es impresionante. Pero siento que como que la resolución de los conflictos son demasiado sencillos. O sea, no hay no te genera esta ansiedad de estar viendo una película de refugiados. Pero o sea, de que sí, están está como en el muy... borde de ser atrapados por los malos. Está como muy superficial, quizá en algunos Sí. momentos. Sí, sí, No sí. sientes esa tensión, ese miedo, salvo en algunas contadas excepciones. Ajá, pero... Pues ¿sabes qué también siento, Horacio? Es que yo siento que como venimos de leer Extrañas de Guillermo Arriaga, ya ningún chile nos va a embonar nunca. O sea, es que yo les juro que Extrañas, yo le decía a Horacio, me estreso, me angustio. O sea, No. Extrañas es un libro que yo sentí así en lo más profundo de mi ser. No, claro. Entonces ahora siento que todo nos parece como de, no está tan bien escrito. No, como de, es que... no está tan chida la atención. No, pero por ejemplo, la otra serie que vimos que les podemos recomendar, o sea, hay unas cosas que no van, pero está muy bien. Sí, ahorita le entramos a esa. Terminemos primero el bloque de Segunda Guerra Mundial y entramos al breviario cultural. O sea, pero vean Es que, a ver, espera, nada más antes de que pongas esa foto. A ver, ¿por qué nos pareció tan impactante la historia de esta organización? ¿Y por qué nos sorprendió no saber nada sobre ella? Bueno, esta organización
se creó para sacar de Francia, originalmente llamado el Emergency Rescue Committee, o sea, Comité de Rescate de Emergencia de Estados Unidos, se funda en Nueva York para sacar de Francia, de la Francia ocupada por los alemanes, a todos los intelectuales, artistas, escritores que estaban ahí, porque pues París era el centro del pensamiento y del arte en ese momento, y pues estaban siendo amenazados por los nazis, muchos, la mayoría de ellos por ser judíos, pero muchos otros simplemente por ser lo que los nazis llamaban degenerados. Todos los que hacían arte moderno, esto es algo que ya les hemos contado aquí, todos los que hacían arte moderno y los que eran comunistas eran llamados degenerados. Era arte degenerado, ¿no? El surrealismo, el cubismo, todas estas cosas eran arte degenerado. Entonces muchos de ellos no eran necesariamente judíos, pero por ser artistas de ese tipo o por estar afiliados al Partido Comunista eran también perseguidos. Entonces esta organización lo que dice es, son las mentes más brillantes de Europa y tenemos que sacarlos de aquí para que puedan, un poco como una fuga de cerebros a Estados Unidos, ¿no? Y para que puedan seguir haciendo su obra porque es obra importante para la humanidad. Entre los personajes que están ahí, está Max Ernst, que fue pareja de Leonora Carrington. Hay una leve mención a Leonora. Sí. André Breton y su esposa Jacqueline Lamba, que Jacqueline Lamba era una artista por derecho propio. No hay que llamarla nada más la esposa de Marcel Duchamp, porque por eso se divorciaron, porque ella ya no toleraba ser la esposa de Marcel Duchamp. La hija de ellos, Aube. Estaba también Walter Benjamin. Sí, Walter Benjamin. A Walter Benjamin, My Love. O sea, yo le pondría un altar a Walter Benjamin. Marc Chagall. Estaba Víctor Serge, que ahí hay un episodio mexicano, porque Víctor Serge llega a México y de hecho es el padre de Vladi, del artista Vladi. ¿Quién más andaba por ahí pululando? Es que hay tantos alemán, que entran y salen. Músico. Ah, sí, Mering. Mering, músico. O sea, también esto es lo que tiene, que siento que no está tan bien. O sea, entiendo la historia, entiendo por qué, pero cuando escriben una historia, digo, no es que yo sea experto, pero nos dijo una chava que trabaja en series. Sí, que es guionista y fotógrafa. Que todos los personajes que entran tienen que tener algo tiene que pasar con ellos. O sea, no nada más pueden entrar y ya. Sí, a veces entran y salen. Que yo lo que te decía es, entiendo que también es por la lógica de ser una casa de refugiados. La gente entra y sale. Sí, pero, ¿no? Pero es una serie. Al final es una serie. Es una serie. Entonces necesitas tener estos cortes dramáticos y más acción para que funcione, ¿no? Está Peggy Guggenheim, claro. Exacto, mira, qué interesante que dice Itza Naomi. En la autobiografía de Peggy Guggenheim se menciona a Varian Fry, quien presidía esa organización. Claro, Peggy Guggenheim conocía muy bien esta organización. Uno, porque fue a París en esa época, conocía a Varian Fry también por los circuitos, digamos, intelectuales y de élite neoyorquinos, pero también porque Peggy Guggenheim se termina casando con Max Ernst. Esto es algo que sospecho, que es algo muy personal. Yo creo que Max Ernst solo se casó con ella por interés. Como dice Rocío Dúrcal y Juan Gabriel, puro interés. Exacto. Pues sabía que, casándose con ella, se podía ir de Europa. Pues sí. Y que era una mujer millonaria y que compraba mucho arte. Ahora y que tenía la galería más importante de Nueva York. Ahora sí que lo sacaron de trabajar. Pues a él sí lo sacaron. No, más bien mi Peggy lo explotó. Pues, no, lo explotó. Pues ella tenía una galería y dijo, órale, papacito, te saco de Europa, pero póngaseme a pintar. Ah, bueno, pero pues a pintar, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos que tendrían que hacer otras cosas, ¿no? Sí. A él al menos lo dejó hacer lo que quería hacer. Pero bueno, la verdad es que, o sea, sí la historia es muy, muy interesante. Y como decías, el casting justo como aquí, no sé quién dijo, entonces los personajes secundarios mejor que los principales, sí. Pero después, si no todos los principales están mal. No, es que vean, del lado izquierdo es Walter Benjamin real. Original. Del lado derecho es el Walter Benjamin. Este es el que nos quedamos así de, es que estoy viendo a Walter Benjamin. Sí, revivieron pero siento que esa foto no tanto. La primera escena. Sí, eso me parece, sí. Donde lo ves, dices, es idéntico. O sea, de verdad es una cosa muy impresionante. Bueno, en esa foto más o menos. Hannah Arendt. Sí. Hannah Arendt es idéntica. Bueno, más o menos. Él un poco menos.
Pero Hannah Arendt, ¿qué onda? Y André Breton y su esposa, Jacqueline Lamba, Sí, se parecen mucho. que ya les dije, no hay que decirle a su esposa y ahí voy yo. Y su esposa. Jacqueline Lamba, perdón. Es que, pues sí, pues es lo que pasaba, manos. Es muy triste, pero siempre eran más famosas las esposas que... Max que Ernst. y hay algunas cosas también muy interesantes, fíjense. Aparece Marcel Duchamp. Marcel Duchamp. Y me gusta mucho que Marcel Duchamp aparezca en su alter ego femenino. Porque Marcel Duchamp se travestía. Y tenía un alter ego femenino que era Rose Selavi. Y me gustó ¿A mucho. quién se la vio? Selavi como... Es la vida. Es la vida. Ah, Y me gustó mucho que lo presentaran en ese etapa. alter ego drag femenino, que hasta donde tengo entendido no era homosexual. O sea, se travestía, pero no era homosexual. Y me pareció súper interesante porque creo que también hacen un esfuerzo por tocar un poco como temas actuales, Sí. ¿no? También toda la parte de... Que bueno, ahí les voy a hacer un spoiler de la homosexualidad en esa época, no les voy a decir de qué personaje, está también tratado. Tú tenías la duda decías, hay un actor que aparece también en Poco Ortodoxa. Ah, sí. Son los mismos creadores de Poco Ortodoxa. Ah, órale. O sea, son los mismos que escribieron y dirigieron Con esa razón. serie. Sí, no sé, o sea, está bien, la historia está muy buena, o sea, la historia es muy interesante, pero la resolución y la manera en que está escrita no, a mí no me convenció mucho. O sea, sí siento que es como de, ¿no? O sea, no es la mejor de las series. O sea, es Siento una que gran no historia, pero estás apoyando mucho la recomendación que estoy haciendo en no, este sí, martes. véanla. No. A ver, no está bueno. Estás tumbando mi recomendación. O sea, yo diría, si no tienen nada más que ver, No, véanla. ¿por qué me haces esto? ¿O sí que la vean? No, bueno, sí, véanla. Yo digo que hay que verla porque es una gran Hay que historia. O Sí. sea, a ver, sí, no se van a ganar un Emmy. No, Bueno, no se va a ganar un Emmy nadie. la principal. No, espérate, porque estaba viendo que el que aparece allá atrás, el de la gorra, Él se actúa bien. Albert Hirschman, Él actúa bien. él actúa bien, él es austriaco, el actor. Mm. Se ganó un César como mejor actor emergente. Una ensalada César. Un César, es como el Oscar francés. Sí. Sí, yo aquí tumbando el evento ya. Sí, o sea, sí, gracias. Y a ver si acabó, ya nos vamos. Gracias, O sea, entonces, él sí es muy buen actor. Y fíjense que Albert Hirschman me pareció también un personaje súper interesante. Él también existió. Casi todos los personajes que ven aquí sí existieron o están basados en historias reales. Ahorita le entro también a otros detallitos sobre eso. Pero Albert Hirschman, se menciona en la serie que participó en la Guerra Civil Española. Eso es cierto. Él formaba parte de un grupo como de resistencia antinazi en Alemania cuando inicia la guerra. Y, cuando inicia el nazismo, después va a defender la República Española en la Guerra Civil Española y ya después termina en Francia, nuevamente huyendo a los nazis, que es el momento en el que lo conocemos en la serie, y finalmente termina en Nueva York, o sea, sí huye de Europa. Él pues, se queda en Francia para apoyar a Varian Fry, que ahorita les explico quién era él, es el que vende lentes en el cartel, a emprender este rescate de los intelectuales y artistas europeos varados en Marsella. Y después se va a Estados Unidos, le dan una beca a Rockefeller y se convierte en un gran académico. Órale, pues qué gran historias. En Nueva York. Sí, y hay otro personaje que no aparece en el cartel, cosa que me parece bastante racista, porque sí es un personaje muy importante, no mames, sí es cierto. que es Paul. Él no, hasta donde he encontrado, ese personaje como tal... ¿No existió? No existe, o sea, hasta donde yo he encontrado. El hotel que aparece Sí ahí existió. sí se utilizó como refugio. Normalmente, bueno, lo que pasan también es que inventan estos personajes que, como Paul, que resuelven otras cosas como de unas sociedades, ¿no? Es a lo que iba. Los centran en una persona para que sea más fácil la dinámica. Exacto, pero es como representativo de esas voces acalladas por la historia. Exacto. Y ese actor también se ganó un César.
Es que él actuó muy bien. Tú desde un principio dijiste, Paul se actúa bien. Paul actuó muy bien. Ese Paul sí me gusta. Denle un César. Me hablaron. Oye, le damos un César. Denle un Paul a César y al otro. Al alemán. Al austriaco. Es que, no sé. Pero piensa en todas las películas, en las series que hablan del nazismo, incluso la historia del fascismo y del nazismo. O sea, es tan fuerte. Sí, fíjate que aquí Ever lo puso muy bien. Dijo, está como buena ondita. Sí. Sí. O sea, ¿sabes ahorita que me estaba acordando? Porque además aparece nuestro Gilberto Bosques. Sí. Orgullo nacional. Deben de ser una estatua de ese señor y no a mucha gente que le han hecho estatuas. La carta que leíste alguna vez en un martes cultural. Pero esa era de Isidro Fabela. Bueno. De Isidro Fabela. Pero la carta de Isidro Fabela al general Lázaro Cárdenas, no lo ves en la serie. No ves esa crudeza. Lo ves, pero no. Ves la playa con los refugiados, pero no con la crudeza que lo narra Isidro Fabela. O sea, yo siento que también no tuvieron mucho presupuesto. Bueno, sospechamos que no tuvieron mucho presupuesto porque siempre son como 3 locaciones nada más, ¿no? Sí, como 5 extras. O sea, seguro son los mismos extras de todos. Son los nazis, son los del público del hotel, son los que están en el barco, o sea, son los mismos siempre. Solo les ponen su bigote, ¿no? Unos lentes con bigote para disimular. Tampoco está tan... Ay, tú le estás planteando como súper cutre y yo bien emocionada con mi recomendación. O sea, porque sí, a ver, sí le falta un punch, pero es que la historia es fantástica. No, la historia es increíble. Es que eso es lo que a mí no me gusta. Que es una historia... Como que dices, no le hace justicia. Mames, exacto. No le hace justicia. Hasta estaba pensando, el policía francés es el policía de caricatura. Ese es muy caricaturesco, sí. Sí, es muy caricaturesco. No. O sea, se les fue el presupuesto en el cónsul. Que el cónsul sale en House of Cards, ¿te acuerdas? Sí, es que él es también un gran actor. Sí, en realidad la mayoría no son como actores muy, muy famosos. Bueno, quizá en sus países de origen, pero no. No, bueno, también sale con unas pequeñas actuaciones. El de... 1989. Sí, él es Manning. El de Deutschland, que les hemos recomendado aquí, que es una gran serie de espionaje, justo en los años en los que está cayendo el muro. En eso. El gran actor. No, pero piensa en esa serie. Sí. O sea, no mames, no, esa serie es una brutalidad. Joya. Ay, ya ves, ya estás en faltas, entonces no es recomendación. Sí es recomendación. No, sí, véanla. O sea, solo estábamos diciendo que las actuaciones de los 2 principales, que curiosamente son los 2 actores gringos, o sea, los 2 actores gringos pésimos. Sí. Todos los demás muy chidos. Pero bueno, yo les quería contar justo esto que decías de Paul. Paul es un personaje que se nos introduce desde el inicio, es un hombre africano, digamos el personaje. En realidad es francés, o sea, nacido en Francia, de padres africanos. Y este personaje lo que hace es representar a todos los migrantes que llegan de las colonias francesas para pelear en la guerra y que tampoco nadie habla de ellos. O sea, cuando se habla de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, siempre pensamos en estos soldados blancos, europeos, ¿no? Güeros, de ojos azules, pero en realidad, pues, todas las potencias aprovecharon sus colonias para la lucha. Entonces, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial hay que pensar que del lado británico había gente de la India, de Pakistán, de Jamaica, de Australia, de Canadá, ¿no? Todos estos lugares. Y del lado francés, pues, había obviamente personas de todas las colonias africanas sí. que había de Francia. Y bueno, también peleó Bélgica, el Congo belga. Acabo de hablar de los ingleses. Claro, ¿No me estás los jamaicanos. Atención? Sí, perdón. Acabo de decir. Así que ya están diciendo que van a cancelar Netflix. Porque a ti no te gustó. Porque a mí no me gustó. Ay, si yo tuviera ese poder de convencimiento, no estaría aquí. Sería otro país. Sería otro país, exacto. Si la gente te hiciera caso a ti. Yo lo que siempre he dicho, sería si otro me hicieran país. caso, sería otro país. Sí. O sea, potencia del mundo, G7. G1, seríamos...
Tampoco. Bueno, entonces, a ver, lo que me parece que está muy bien de la serie en ese sentido es que rescata precisamente estos personajes muy olvidados y los pone al centro de la historia y les da su lugar y su papel, ¿no? Lo mismo sucede con esta gringa que hemos estado diciendo que no es la mejor actriz, pero ella representa a un personaje real, que es Mary Jane Gold, que Mary Jane Gold, lo veremos en la serie, o sea, si la ven, lo verán. Era una heredera estadounidense de Chicago con muchísima lana y ella pues estaba viviendo la vida de jet setter en Europa cuando estalla la guerra. Lo que diríamos aquí, una disqueacerada. Una disqueacerada fifi. Exacto. Una junior, en términos mexicanos. Una Enrique de la Madrid. Pero ¿cómo? Si para él ser hijo de un presidente Sí, no significó nada. Él viene de abajo, todo es mérito propio. Ay, bueno. Bueno, ella lo que hizo fue usar, pues básicamente toda su fortuna, toda su herencia, o lo que pudo de su herencia en ese momento. Ella estuvo un año en Francia haciendo esta labor, pues básicamente financiando el trabajo de este comité de rescate. Y ella es la que renta el castillo que se ve en la serie como, digamos, la base de operaciones de esta organización. Se toman algunas licencias ahí en la serie para explicar cómo es que dan con ese castillo, pero en realidad ella pues dio su avión, su dinero, rentó un lugar, pagaba la comida de todos los que participaban. Entonces, sí, o sea, tanto a los refugiados como de la gente que estaba apoyando, ¿no? Entonces, una labor increíble y un personaje que quedó borrada de la historia de la Segunda Guerra Mundial. O sea, nunca habíamos oído hablar de Mary Jane Gold, o muy pocas personas. Ella escribió unas memorias, así que también, bueno, está ese material por ahí. Y Varian Fry, que es este personaje que vende lentes ahí en el cartel, es también uno de los personajes principales. Tampoco nos fascinó su actuación, pero más rescatable. Sí, más rescatable. Él es, pues, uno de los cofundadores de este comité de rescate en Nueva York. Él era un periodista que era corresponsal en Alemania cuando surge el nazismo. O sea, digamos, New York Times. Antes otra revista, fíjate, por lo que estaba leyendo. Ah. Llega a Europa con otra revista. Ahorita les digo cuál. Llega con... Ay, Diosito. ¿Que sabes también quién estaba allá? Living Age, The Living Age. Ah, okay. Esa era la revista, perdón. Ajá. ¿El papá de Beatriz Pajes? ¿No? Ah, sí, creo que sí. Sí estaba No, el que estaba allá era José de Frías. No, también el papá en la segunda. En la primera era José de Frías. En la segunda, el papá de Beatriz Pajes, que la verdad, qué lamentable que me acuerde del nombre de esa señora y no del papá. Pajes Yergo. Es que él era primo de otro periodista muy bueno, Regino Hernández Yergo, que Regino Hernández Yergo es el que le hace la entrevista a Villa. Sí. La famosísima entrevista a Villa que pues termina... José Pajes Yergo. Y él entrevistó a Hitler. Ah, mira. Ahora sí que cuando la revista siempre era importante, no como ahorita. Pero pues sí, ahí está la entrevista con este güey. Mira. Pues justo Varian Fry pues andaba por ahí en esos años. ¿Sí? Y entonces él en Alemania, cuando surge el nazismo, ve los abusos de los alemanes contra los judíos con sus propios ojos y empieza a escribir de eso, primero en esta revista de Living Age y posteriormente con... Nacho. Y posteriormente ya con The New York Times. Entonces, bueno, él decide ya de regreso a Nueva York junto con otro grupo de, digamos, personajes de élite de Nueva York, pues apoyar a algunos de los refugiados que ya estaban ahí, que eran intelectuales, artistas, etcétera, a formar este comité que pudiera rescatar a algunos de estos otros personajes. Y entonces él se va a Francia. Marsella era el lugar donde casi todos los refugiados llegaron una vez que los nazis ocuparon Francia, porque durante un tiempo ahí, digamos, estaba libre de la ocupación, eventualmente ocupan todo el país.
y era una zona donde ya desde la Guerra Civil Española habían llegado muchos refugiados españoles. No sé qué está pasando. Entonces, los campos de internamiento... Es que sí se va a quedar abierto. Bueno, X, a menos por Bueno, el momento ok. no nos escuchamos. Los campos de internamiento que se ven en la serie son los campos que se crearon... Es que sí se escucha. No sé qué está pasando, pero están ladrando todos los perros de la cuadra. Igual iba a temblar. No, no es cierto. No, ni digas. No, pues sí tembló en la mañana, creo, ayer. Ah, sí. Bueno, En fin. Entonces, los campos de internamiento que se ven en la serie se hicieron para los refugiados españoles, que es justo esto de la carta que yo les contaba, que leyó, que le escribió Isidro Fabela a Cárdenas. Que en esa historia tú hablas de Gilberto Bosques, pero a mi Isidro Fabela siempre se les olvida. Sí. Isidro Fabela es el que convence a Cárdenas de abrir las puertas de México a todos estos refugiados. Y Gilberto Bosques ya es quien opera eso. Sí, ¿no? Sí, porque ahí se hizo el cambio de cónsul, ¿no? No, es que Isidro Fabela era el representante de México en la Sociedad de las Naciones. O sea, ya. el antecedente de la ONU. Sí. Gilberto Bosques sí estaba en el servicio diplomático. Bueno, los dos. Sí, los dos, pero digamos... O sea, él estaba en el consulado. Sí. Bueno, en la embajada. Sí. Que por cierto, sí, ahí aparece Gilberto Bosques, ya lo habías mencionado, pero me da mucha risa porque para llegar a la embajada de México hablando de la revolución era bien visto, mientras que llegar a todas las demás embajadas era como de no queremos estos revoltosos que hablan de revolución. Entonces, bueno, Vive la revolución. Varian Fry, pues es quien básicamente lleva a cabo toda esta labor de rescate. En un principio llega con una lista, que se hace mucha mención a esta lista, de los intelectuales y artistas que hay que sacar de ahí, pero termina ayudando a muchas otras personas. Se calcula que durante su tiempo en el Emergency Rescue Committee se rescataron entre 2,000 y 4,000 personas. Uh-huh. Entonces, bueno, una labor bastante importante y un personaje que también pues vale la pena conocer más. Sí, totalmente. Digo, también, a mí lo que también que sí va en la serie, lo que me llama mucho la atención es cómo se ha borrado de la historia. Bueno, no se ha borrado, pero como no es tan recurrente el papel de los franceses en ese episodio en Marsella. O sea, la verdad sí es deplorable lo que hicieron los franceses ahí. O sea, se plegaron a los alemanes, ¿no? Uh-huh. Se hicieron lo que quisieron. Y luego también los gringos rechazaron a un montón de judíos. Ahí lo ves. También sale la mención. Incluso en Twitter hay una cuenta donde retuitean normalmente a todos los judíos que rechazaron los estadounidenses, Sí. que no los dejaban llegar. Que muchos eran o jóvenes o niños que no fueran a causar problemas y que ya saben que su melting pot. Viejitos, ¿no? Viejitos que también no iban a causarles que problemas. fueron una carga para el sistema. Sí, y fíjate que sobre eso, uno de los personajes que como que señala eso es el cónsul. Ajá. Se me olvida su nombre. Ese personaje también es real. Ah, el que le ayuda con los pasaportes. Él es real también. Vale. Él ayudó a muchísimos refugiados. Y él es el que denuncia eso de los estadounidenses en la serie, ¿no? Sí, él es el que dice que ahorita no se me fue su nombre. Ajá, que no están recibiendo a los gringos. Aquí Florence dice, no sabía eso. Pues sí, la verdad es que es una parte muy penosa. Siempre les gusta hablar de que, sí, aquí recibimos a todos. Pero bueno, pues Estados Unidos ha sido racista históricamente. No sé si se refiere a los franceses o a los gringos. Pero sí, no lo sé. Los gringos rechazaron mucha gente. Pero, o sea, ahora que se jactan mucho sus raíces italianas y todo eso, a los italianos les fue muy mal. O sea, los italianos que llegaron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y los polacos que también llegaron en esa época, fueron súper maltratados. Los irlandeses, por ser católicos, y les decían cosas muy despectivas. Uh-huh. De hecho, pues esto también explica por qué los irlandeses en la invasión norteamericana a México se terminan cambiando de facción. Sí, el batallón de San Patricio. Exacto. O sea, eran muy, muy discriminados. Y pues posteriormente ya, pues estos refugiados judíos también. De hecho, por ahí alguna vez leí que mucho de lo que hacían en los campos de concentración nazis lo vieron los alemanes
en Estados Unidos, en la frontera con México, de cómo trataban a los migrantes. Mm. También a los migrantes mexicanos se les ponían, y a los nativos americanos, se les ponía como en campos. Sí, pues sí. Ujú, ujú. Pues sí, o sea, es que la verdad sí, el racismo de Estados Unidos es cañón. O sea, una de las justificaciones de la invasión de los Estados Unidos de la guerra del 47 es justo eso. El racismo. Que éramos incapaces de Incapaces de gobernarnos. gobernarnos. Igual y tienen algo de razón, pero... Bueno, y esperen, y sobre esto, por cierto, México tampoco fue tan amable con los judíos. También nos encanta decir que, ay, sí, Gilberto Bosque, sí, todos estos, pero en Sí, realidad... hay un libro que habla de eso. Exacto, hay un libro de una autora que se llama Daniela Gleiser, que se llama El exilio incómodo, Sí. y ella habla de cómo en realidad esa apertura de Cárdenas era más hacia los españoles, porque eran pues de izquierda, por lo tanto afines a su propio pensamiento, y por ser españoles se consideraba que se iban, digamos, a mezclar mejor, Sí. siendo México un país que fue colonia española, que tiene muchas raíces españolas en su cultura, que ya hablaban el idioma, y entonces que era preferible tener a los españoles, y a los judíos la verdad es que no les fue tan bien. No recibimos tantos judíos de la guerra como otros países, como Argentina o Brasil, por Sí, ejemplo. sí, totalmente. Entonces, bueno, pues esa es la recomendación de Transatlantic, que creo que ya, sí, me la tumbó el señor productor. No, sí, véanla, la verdad está buena. O sea, está buena, pero no tan buena. Digamos que está en la, como diría el presidente, en la justa medianía. O sea, como les decíamos, la historia es muy interesante y les juro que vale la pena también ver el cast de actores que van desfilando por ahí. Pero la verdad es que sí, efectivamente, las actuaciones y hay ciertas cosas de la serie que sí les falta punch. Sí. Pudo haber sido una serie mucho mejor, ¿no? Aquí les vamos a poner en el chat, hablando de los gringos y su racismo, un videíto de un güey que a mí me fascina lo que hace, que se llama Johnny Harris, que es la explicación de por qué Puerto Rico es un territorio gringo. Ujú. O sea, Muy bien. no le dicen colonia, sino territorio. Sí. Véanlo. Bueno, vean todo lo que hace él, porque es un periodista Sí, increíble. Johnny Harris.